Bien, vamos a la palabra. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 1 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 1 al 7. Dice así: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo. ¿Quiénes hablaron? Los hijos de los profetas. Aquí estaba hablando de los estudiantes de los profetas. En el Antiguo Testamento había escuela de profetas, ¿cierto? Donde personas llamadas por Dios iban a aprender y a saber cómo profetizar, cómo recibir la revelación de Dios y comunicarla. Dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. Y el varón de Dios dijo. Pero aquí es bien impactante. Veamos un poquito la historia, ¿no? Está la escuela de profeta, están los estudiantes de allí con Eliseo, su maestro, y dice: ¿sabe qué? Eliseo, esto nos queda un poco pequeño. Vamos a conseguir madera, traigamos cada uno una viga y hagamos una casa grande. Y empezó a mirar Eliseo: oiga, tiene razón, vamos. Y entonces se fueron, ¿cierto? Pero no dijo: ah, ¿por qué no vas con nosotros? Y le pareció bien a Eliseo y fue con ellos. Pero cuando llegaron, había uno cortando leña, ¿cierto? Estaba cortando con su hacha. Ahí imagínense esa escena. Dice que estaba ahí de pronto golpeando el árbol, y de pronto, ¿qué pasó con el hacha? Salió disparada, salió lejos. ¿Por qué? Porque el hacha no estaba acondicionada para trabajar, ¿cierto? No estaba bien esa, ¿cómo que llama? Cuña que le colocan ahí. Salió la cuña volando, me imagino, y salió, vio también el hacha. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo aquel hombre? Ah, Señor mío, era prestada. ¿Y qué le pasa? ¿Qué quiero decir con eso? De la misma manera, hay algunos que quieren casa, que quieren carro, que quieren beca, pero quieren con las cosas prestadas, con las cosas del abuelo, del primo, del tío, del familiar. Y bueno, ¿y tú qué tienes para construir tu casa? No, nada, buenos deseos. Aquí le pasó a este joven, ¿cierto? Estudiante con muy buenos deseos de construir una casa, pero ni siquiera tenía hacha para cortar los árboles. Diga conmigo: primero mi primaria, primero el hacha, para luego ir a poder cortar árboles. Pero ¿cómo vamos a pretender ir a cortar árboles, ir a hacer cosas, y ni siquiera tenemos el hacha? Y aquí el hombre, alguien le había prestado el hacha. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios? Si tú prestas algo y la persona que te prestó algo está frente a ti y se te daña, tú no tienes obligación de pagarla. Pero si el que te prestó algo no estaba presente ahí en el momento que se dañó lo que te prestó, tú tienes que pagarlo. Es bien interesante. Por eso pague la olla a presión, pague la plancha, pague lo que prestó, porque generalmente pasa eso, ¿cierto? Cuando uno presta algo, ahí se dañó. ¿Y qué dice la palabra? Ah, prestó, pague. Por eso es mejor tener las cosas, ¿no? Tener las cosas pequeñas y uno va aumentando. Y en este caso, ¿qué necesitaba? Este estudiante de profeta necesitaba tener su propia hacha. ¿Por qué? Porque el profeta de profetas, Juan el Bautista, dijo Jesucristo que no habrá uno mayor que él. Dice: el hacha está puesta ¿sobre qué? Sobre la raíz del árbol, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y será quemado y echado allí para que caiga en el fuego. Bien, mi amado, qué bueno que el profeta, el maestro, iba con estos estudiantes de profetas. ¿Por qué? Porque si el profeta no hubiera ido, ¿qué hubiera pasado? Pues este estudiante se mete en problemas y no había conseguido el hacha.
¿cierto? ¿Cómo le responde a aquella persona? ¿Y qué pasa? Mis amados, en ese tiempo no era tan fácil tener hachas. Eso no es como este tiempo. Dice la palabra que en un tiempo allí dice que los únicos que tenían hachas eran los filisteos. No había llegado toda la era de hierro para tener instrumentos de hierro. No era tan fácil tener un hacha como hoy. Era complicado. Entonces, mis amados, dice que aquel muchacho gritó: ah, Señor mío, era prestada. Y el varón preguntó: ¿dónde cayó? Y esto es poderoso. ¿Dónde cayó? ¿Dónde te saliste del camino? ¿Dónde la embarraste? Ayer le decía a alguien: oye, si tú pierdes algo, ¿dónde lo vas a buscar? Y él me decía: donde sea. No es donde sea. ¿Dónde es? Donde se le perdió. No puedes ir a buscar lo que se te perdió a otro lugar. Tiene que buscarlo donde se le perdió. ¿Cierto? ¿Dónde dejaste de buscar a Dios? ¿Dónde perdiste la espiritualidad? ¿Dónde estabas bien con el Señor y de pronto te saliste? Ahí es donde tienes que volver. ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo: tómalo. Extendió la mano y lo tomó. Yo me imagino a este estudiante: ¡ah! ¡Qué milagro! Ya no tengo que pagar el hacha. Ya la encontramos. Ya la puedo arreglar y la puedo entregar. Entonces, mis amados, ¿qué podemos encontrar aquí? ¿Dónde tú encuentras las cosas? ¿Dónde las perdiste? ¿Dónde perdiste la pasión por la casa? ¿Dónde perdiste el trabajo? ¿Dónde perdiste la comunión con Dios? ¿Qué fue lo que te hizo volver atrás? Ahí es donde tienes que volver a buscar las cosas. No donde se nos ocurra, sino eso es clave. Eso es algo que debemos entender. Ahora, la palabra de hoy, el mensaje de hoy, lo hemos titulado: afila tu hacha. Afila tu hacha. En cierta ocasión, un joven llegó a trabajar a un campo, a una finca maderera allí en la montaña, con el propósito de obtener trabajo. Durante su primer día, dice que cortó muchos árboles, pero al segundo día cortó menos árboles. Y aunque trabajaba con tanta fuerza, cada día iba cortando menos árboles. Y entonces el capataz le preguntó: oye, ¿por qué el primer día cortaste 100 árboles y al cabo del tiempo solamente has cortado 10? Dice: no sé. Yo trabajo con el mismo esfuerzo, con el mismo empeño, pero yo no sé por qué me rinde. Entonces el capataz le preguntó: ¿cuándo fue la última vez que afilaste el hacha? Y esa misma pregunta es para ti hoy. ¿Cuándo fue la última vez que afilaste el hacha? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste, que buscaste a Dios, que buscaste la presencia? ¿Cuándo fue? Y entonces, ¿sabe qué le contesta aquel joven? Dice: realmente no he tenido tiempo para hacerlo. Estoy muy ocupado cortando árboles. Así le pasa a muchos, es decir, no hay tiempo para afilar el hacha, no hay tiempo para revisar su vida, no hay tiempo para mirar cómo está su salud, no hay tiempo porque está tan ocupado ¿en qué? En otras cosas. Y no se ha dado cuenta que no hay rendimiento porque no se ha proyectado en realmente revisar cómo están sus instrumentos de trabajo. Mira lo que dice Eclesiastés 10, versos 9 y 10. Dice aquí: si partes piedra, ¿puede salir qué? Herido. Si partes leña, puede salir lastimado. El hacha sin filo no corta. Si no se le saca filo, hay que golpear con más fuerza. Esto es bien impactante, este verso. ¿Por qué? Nos está diciendo que si nuestra hacha no está bien afilada, podemos salir heridos, ¿cierto? Podemos salir lastimados, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hacha no corta. Si no se le saca filo, hay que golpear con más fuerza. Si quieres prosperar, tienes que saber qué hacer y hacerlo bien.
En la casa yo tengo una herencia de mi papá. Es una piedra de afilar. La busqué, le hice una caja bien bonita ahí. Y en estos días mi esposa me dijo, mire, los cuchillos están sin filo, por favor, afílelos. Y dijo, claro, ahora entiendo, esa es la predicación para hoy. Porque no solamente los cuchillos de nuestra casa están sin filo, los cuchillos de tu casa están sin filo, no cortan. Por eso hay tantas asperezas en tu hogar, por eso hay tantas peleas, por eso hay tantas dificultades. Porque no te has dado cuenta que las herramientas no les ha hecho mantenimiento. Simplemente cada día viene y no te preocupas por lo que tienes que hacer. Ahora, mis amados, tenemos que saber que Dios quiere prosperarnos. Y para hacerlo tenemos que hacerlo bien. Mis amados, es conveniente darnos tiempo para afilar y mejorar nuestras debilidades. Que no sean debilidades sino habilidades. Mejorar nuestras destrezas, manteniéndolas al día para la tarea de cada día. ¿Cierto? Nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras capacidades, todas al día tienen que estar bien afiladas. ¿Qué pasa cuando nuestros dones, habilidades, capacidades no están bien afiladas para enfrentar cada día? Pues vamos a tener problemas. Por eso, mis amados, debemos recordar que las capacidades, las habilidades que Dios nos dio para usar, que la usamos ayer, quizá no sean suficientes para el día de hoy o el día de mañana. Ya los teléfonos, por ejemplo, que habían en la casa de línea, ya no funcionan. De pronto los únicos que llaman son los cobradores, pero nadie llama ahí. Prácticamente ya eso pasó a la historia. Ya se tiene simplemente porque las telefonías lo dan como ñapa para el celular, pero ya no se utiliza. Eso ya pasó. Ahora, mis amados, debemos preguntarnos qué tan afiladas están hoy nuestras hachas. Y cuando hablamos de hachas es herramientas, capacidades, habilidades, dones que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque si no tiene filo el hierro, entonces hay que añadir más fuerza para hacer la tarea, ¿no es así? Si no tiene filo el hierro, hay que hacer más fuerza y de pronto alguien saldrá herido. Ahora, mis amados, las primeras frases del texto bíblico que acabamos de leer nos indican dos cosas. Primero, tu hacha puede quedarse sin filo. Es decir, tus dones, tus talentos, tus habilidades y tu salud pueden menguar, pueden perder eficacia, ya no somos los mismos. A medida que vamos caminando los años, ya nuestro cuerpo no tiene la misma destreza. A veces nuestra salud mengua y eso tiene que reconocerlo. ¿Para qué? Para hacer algo para que no suceda eso y que nos vayamos envejeciendo, sino que nos fortalezcamos en el Señor cada día. Nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros dones, hay que cada día ponernos a nivel de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. ¿Para qué? Para que realmente podamos ser efectivos en la tarea que Dios nos colocó. Ahora, mis amados, Pablo le dice a Timoteo allí en 1 de Timoteo 4, 14 y 15 en la NBI, dice: no descuides el don, la capacidad, ¿cierto? La habilidad que recibiste mediante profecía cuando los líderes de la iglesia te impusieron las manos. Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos pueden ver que estás progresando. Eso es poderoso. Dice, mira, no descuides el don, el talento, la habilidad que Dios te dio. Trabaja en ello para que la gente pueda ver que estás progresando, que vas en avance, que no estás estancado, que no te quedaste como esas panaderías de pueblo, que son vitrinas de hace 50 años y hay un pan en cada lugar. Y los que atienden son unos viejitos de sombrero. Yo bendigo esa generación. Porque hace 50 años eso eran las panaderías espectaculares. Pero ellos nunca, ¿qué?
se renovaron, ¿cierto? Ellos nunca afilaron su hacha, simplemente se quedaron así. No, ya la gente sabe que aquí vendemos ese pan. El que quiera comer, que venga. Pero no se renovaron ¿a qué? A cambiar el mobiliario, ¿cierto? A cambiar el orden en que colocan los productos, a hacer publicidad. No, a mí me impacta, por ejemplo, una empresa como, y generalmente las empresas tienen estándares, y cada 5 años ellos renuevan sus locales. Y un día estaba viendo cómo empezaban a renovar el local de Arturo Calle, y yo decía, pero esto está perfecto. Esto está perfecto. Perfecto para uno, no perfecto para ellos quieren. Ellos quieren clientes nuevos, ellos quieren renovación, ellos quieren afilar el hacha. ¿Para qué? Para seguir siendo los primeros en el producto y que venden. Pero cuando no pasa eso, mis amados, las empresas, las personas, las familias se van quedando atrás y los otros van pasando y creyendo que uno va caminando rápido, pero no va. Una vez tuvimos la bendición de ir a Venezuela en el año 94. Fue una experiencia muy bonita. Estoy hablando de hace 2004, 2014, 2024, 30 años. Las autopistas, Caracas era algo muy bonito. Y algo que nos pasó es que fuimos en una camioneta con placas colombianas y todo el mundo nos pitaba, Titi. Y uno, ¿qué pasa? Es que no conocen. No, colombianos que vivían ahí. Y por ver una placa, se emocionaban, vieron una placa colombiana y nos pitaban, nos saludaban. Pero lo que les quiero decir es que en las autopistas que tenían de doble carril, y las 2 personas que iban manejando, eran autopistas para andar a 140, 150 kilómetros por hora. Pero la persona iba manejando, iba bajando la velocidad a tal punto que llegaba a 80, porque como no había más carros, parecía que iba rápido, pero no iba rápido. Y a veces nos pasa a nosotros, parece que vamos avanzando en la vida, que vamos rápido, que nos están pasando, que estamos pasando las cosas, y no. Los que nos están pasando los otros, y nosotros estamos estancados en la vida, no progresamos, no avanzamos y creemos que vamos rápido. Entonces, mis amados, dice aquí la palabra, sé diligente en tus asuntos, ¿cierto? Vive la vida, ¿cierto? Progresa, de tal modo que otros vean que realmente estás progresando. Eso Dios quiere, que la gente, ¿por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos como anillo de sellar, como diademas de rey, es decir, nosotros somos las joyas de mostrar en esta tierra, que tenemos un Dios todopoderoso y que nos comportamos como Él, y la gente ve que vale la pena tener un Dios glorioso. Número 2, tenemos que meditar, pensar cómo va nuestro desempeño, en qué áreas. Primero en lo espiritual, segundo en lo familiar, en lo laboral, en lo ministerial, y aquí podemos agregar otras áreas, en lo social, ¿cierto? En el estudio, medita cómo va tu desempeño, es decir, haz una evaluación, cómo va tu desempeño, ¿cierto? Toda nuestra vida está diseñada por Dios para dar buenos resultados. Dios nos diseñó para ser triunfadores en esta tierra y en la venidera. Dios nos diseñó para darle buenos resultados a Él, para progresar. El progreso es de Dios. Por eso dice la palabra, dígale al pobre una buena noticia, que le puede ir bien, que puede salir de la pobreza y pasar al siguiente nivel. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Dios le dice allí al pueblo en Ageo, meditad en vuestros caminos, mira lo que estás haciendo, medita cómo estás viviendo. Y sube al monte y trae madera para que edifiquen mi casa. Ahora, Efesios 2:10 es poderoso. Dice que nosotros, ustedes y yo, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Dios nos creó para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Dios nos preparó un camino, Dios preparó un propósito para nuestras vidas, un plan para nuestras vidas. Para eso hemos sido hechos, para darle buenos resultados a Dios. Número 3. ¿Cómo va tu vida espiritual? Es decir, ¿cómo va tu relación con Dios? Mis amados, Dios tomó su pueblo y lo sacó de Egipto y lo tuvo 40 años en el desierto y mostró de una manera poderosa. Le mostró milagros maravillosos, milagros poderosos, cosas sobrenaturales le mostró a su pueblo. Y le dijo, mire, yo le mostré estas maravillas para que mi temor esté en ustedes, para que tengan temor de Dios. Y cuando tengan temor de Dios, no pequen. Mis amados, Dios trasladó a su pueblo por 40 años en el desierto. Número 1, para que lo conocieran como Dios, el Dios todopoderoso. Pero también para que cuando lo conocieran, lo adoráramos. Pero de la forma correcta, como dice su palabra. Dios dedica 2 libros de la Biblia para demostrar cómo se hace el tabernáculo, cómo se hacen los utensilios del tabernáculo, cómo se hacen los trajes para los sacerdotes. ¿Por qué? Para mostrarnos cuál es la adoración verdadera que Dios quiere. ¿Cómo es que Dios quiere que nos acerquemos a Él? Y de esa manera adoremos al Señor. Porque fuimos creados para alabanza de la gloria de su nombre. Pero también fuimos creados para adorarle. Es tan poderoso eso que dice Jesucristo que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, no hay muchos los que son desafiados por la palabra a hacer lo que le agrada a Dios. Mira lo que dice allí, Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿No le parece poderoso? Dios te eligió a ti para salvación. Dios te eligió a ti para vida eterna. Y os he puesto ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dé. Aleluya. Esto es poderoso. Ahora, mis amados, ¿cómo es que recibimos las cosas que queremos? Pues aquí dice, llevando fruto, llevando el fruto de Dios en nosotros, su presencia, el testimonio, haciendo las obras que a Dios le agrada. Entonces, cuando lo hacemos, dice, para que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él no lo dé. Eso es poderoso, eso es glorioso. Número 4. Recuerda, estamos afilando nuestra hacha. ¿Cómo va tu vida en familia? ¿Cómo va tu vida en familia? ¿Qué está sucediendo en tu casa? ¿Qué está sucediendo con tu cónyuge? ¿Qué está sucediendo con tus hijos? Recuerdo alguna vez una persona que me decía, no, yo tuve una relación con una persona bien hermosa. Yo llegaba y me decía, papi, 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 papi. Y a los 5 años, no me dijo papi, me dijo Carlos, hasta este día, y se fue. Estuvo diciéndole 5 años engañado al hombre, papi, papi, papi. Y cuando ya recibió lo que quería, entonces se fue. Estamos hablando de los impíos, de los que no conocen al Señor. Eso no puede suceder en nuestros hogares. ¿Cómo va nuestra familia? ¿Cómo va la relación con la esposa, con los hijos? Y aquí vemos cómo sucede una buena relación. Efesios 5:21 dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo es que funciona una familia? Cuando el esposo se somete a la esposa y la esposa se somete al esposo. Ahí es cuando funciona una relación. Dice, y el verso, capítulo 6, verso 4 dice así:
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El viernes estábamos hablando de la persona que ama a su hijo. Y la persona que ama a su hijo, su amor es tan grande que es capaz de corregirlo y disciplinarlo. Hasta allá llega el amor. Es un amor que corrige, es un amor que disciplina. Pero en la medida de Dios y en la medida justa dice, someteos unos a otros. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos ¿en qué? En disciplina y amonestación ¿de qué? Del Señor. Es decir, con los principios de Dios, con la dirección de Dios. Eso se logra cuando se hace desde cuando están muy pequeños. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué pasa cuando ya crecen y se van y no quieren someterse? Ahí solamente los colocamos en oración y clamamos en oración y reclamamos las promesas del Señor que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bien, número 5. ¿Cómo va tu desempeño laboral? ¿Cómo va tu trabajo? ¿Cómo va tu economía? ¿Qué estás haciendo? Ahora, Dios quiere que seamos eficientes en el trabajo y ver cómo está ese funcionamiento. Y para eso vamos a un verso poderoso que nos va a bendecir grandemente. Proverbios 24:27. Mira lo que dice ahí, en la versión TLA. Dice aquí, si piensas construir tu casa, ¿cuántos anhelan una casa? Yo anhelo casa. Porque si Dios me pudo dar uno, me puede dar dos. Eso no termina. Vuelvo y les hago pregunto, ¿cuántos anhelan una casa? Levante la mano. ¿Cierto? Porque si Dios te dio una, te puede dar otra. Pero ¿cómo se hace? Y esto especialmente para los que no tienen. Para los que no tienen. Dice así, atiende primero tus negocios. Es decir, búscate un trabajo estable. Haz un ahorro. Porque en cualquier momento viene una oportunidad. ¿Para qué? Para adquirir casa. Pero cuando la persona sin trabajo y sin un ahorro quiere casa, ¿qué va a pasar? Nada. Se va a llenar de amargura. Se va a levantar contra Dios y dice, mire, tal cosa, y va a caer en las trampas del diablo que dice, mire esos ricos como tienen y tú no tienes casa. Y eso sí le gusta a la gente. Pero Dios dice que Dios no es de muertos, sino de vivos. Dios es Dios de aquellas personas que desempeñan una labor, que trabajan, que hacen algo, que producen, ¿cierto? Y esa ganancia va a producir ¿qué? Un recurso, un ahorro para luego comprar una casa, un carro, algo que nosotros querramos, o un viaje. Pero eso no se hace endeudándose. Es más, generalmente los bancos le prestan a aquellos que tienen, no a aquellos que no tienen. Entonces, mis amados, si piensas construir tu casa, atiende primero ¿qué? Tus negocios, tu trabajo, lo que haces, tu emprendimiento, ¿cierto? Esté tranquilo, tenga paz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay algunas personas que se llenan de ansiedad y empiezan por aquí. Yo estoy trabajando, pero este trabajo no me sirve, el mínimo no me sirve. Y rebota y lo deja tirado y luego nada. Y luego dice, no, ¿yo qué hice? No te llenes de ansiedad. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, dice Dios. Espera que llegará el tiempo de Dios, ¿cierto? Porque si piensas construir tu casa, atiende primero ¿qué? Tu negocio, tu trabajo, tu empresa, donde laboras. Y luego dice, no desatiendas ¿qué? A tu familia, que es el mayor negocio. Recuerda
que Dios colocó a hombre y mujer para prosperarlos? Los hombres de la Biblia empezaron a prosperar cuando se casaron. Porque hay una bendición de Dios, hay un respaldo de Dios, hay un respeto de Dios para aquellos que le creen a Dios y toman esa actitud y obedecen al Señor y se casan y procrean. ¿Para qué tenemos hijos? ¿Para criarlos? ¿Para darles de comer? Eso lo hacen hasta los animales, ¿no es así? Los perritos, los gatos hasta se hacen matar por sus gaticos. No, dice la palabra que además de criarlos, de protegerlos, de cuidarlos, es para que le enseñemos el temor de Dios, para que le mostremos el camino de la salvación, para que le enseñemos a orar, para que le enseñemos a alabar a Dios, para que le enseñemos la palabra de Dios, que si crece con ese temor no se va a apartar de él. Algún día también el tiempo de Dios le llegará para que busque a Dios. Entonces, mis amados, eso es clave. Dios quiere que prosperemos, que afilemos el hacha. ¿En qué? En lo laboral, en los negocios, que miremos cómo van avanzando, cómo están funcionando, ¿cierto? O pedir a Dios que Dios nos dé ideas divinas, dirección para hacer, guiados por el Espíritu Santo. No guiados por lo que nos muestran las redes sociales, que la mayoría de eso es mentira. Escuché a uno, ¿cómo es que llaman? Emprendedor de 20, 22 años de Medellín. En 22 años es un millonario. Pero no decían que era un hijo de un narcotraficante. Es decir, eso no ocurre de la noche a la mañana. En Dios es diferente la bendición. Inicia pequeña y va creciendo. Y la bendición es grande. ¿Por qué? Mis amados, porque ahí es donde nosotros no nos conectamos y por eso a veces no somos bendecidos en la vida. No nos conectamos con el trabajo y con el ahorro y con el buen funcionamiento. Ahora, mi amado, generalmente el que tiene la plata es el que manda. Tienes un emprendimiento, tienes un negocio, ¿a quién le das la plata? Porque el que tiene la plata es el que manda. Eso es clave. Por eso tenemos que mirar y organizar la plata y mirar lo que está pasando, especialmente cuando tenemos empresa o emprendimiento, porque a veces están pasando muchas cosas y no lo sabemos. Y de pronto se acabó la empresa y ni nos dimos cuenta qué pasó. Por eso hay que estar bien enfrente. Si piensas construir tu casa, atiende primero a tus negocios y no desatiendas ¿a quién? A tu familia. ¿Quién es tu familia? Diga conmigo, mi cónyuge y mis hijos. Esa es tu familia. Porque algunos creen que la familia también es los hermanos. Sí, esos son los familiares, pero esa no es tu responsabilidad. Los primos, los sobrinos, los tíos, el amigo de la juventud, el amigo con que estuvieron en toda la primaria y el bachillerato, ellos creen que no, esa no es tu familia. Tu familia es tu cónyuge y tus hijos. Para que cantemos como decía aquel poeta, todo lo que yo trabaje, todo es para ti, y eso tiene que ser una realidad. Y tienen que cantarlo juntos. El marido le dice a la mujer, todo lo que yo trabaje, todo es para ti. Y la mujer le dice al marido, todo lo que yo trabaje, todo es para ti. Y entonces se juntan los capitales y la familia ¿qué? Prospera, va para adelante, ahorran, hay bendición, hay gracia, hay favor. Y podemos ver familias bendecidas, salvas, sanas y prósperas. ¿Cómo era el lema de Jesús Díaz en la iglesia? Antes, ¿cómo era llamada la iglesia? Familias salvas, sanas y prósperas. Eso decía él, y tiene mucha razón. Así tienen que ser las familias en Dios, salvas, sanas y prósperas. Número 6, ¿cómo va tu desempeño en lo ministerial? Mis amados, el reino de Dios exige resultados.
Dios nos coloca una tarea como ministerio en la iglesia, en la casa de Dios. Y Dios quiere que la llevemos a cabo. Dice Mateo 24, 14, ¿cierto? Y 15 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó ¿qué? Sus bienes. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellas. Diga conmigo, arreglar cuentas. Viene un día de arreglar cuentas. ¿Por qué a la gente en lo natural no le gusta dar cuentas? ¿Por qué cuando el cónyuge le pregunta a la esposa, ¿qué hizo con el dinero? Se le encrispa. O lo contrario, cuando la esposa le pregunta, ¿qué hizo con el dinero? Porque no nos gusta dar cuentas. Pero dar cuentas nos protegen, nos blindan, nos hacen mostrar que estamos dando buen resultado y que estamos haciendo las cosas limpias, transparentes. Por eso hay que dar cuentas. ¿A quién? A los que tengan autoridad sobre nosotros. Primero a nuestro cónyuge. Eso es clave. Porque cada uno está vigilando, guardando. Porque es que lo tuyo es mío, por eso yo tengo que cuidarlo. Y el marido dice, es que lo tuyo es mío, por eso estoy mirando cuánto gasta. Entonces hay un equilibrio y eso le agrada al Señor y entonces va a haber una recompensa. Ahora, mis amados, pero aquí se refiere al resultado en lo espiritual. Dios quiere que tengamos resultados en lo ministerial, en la iglesia, en el reino de Dios. Que la gente nos conozca por hijos de Dios, por cristianos, por personas de testimonio, por personas que han cambiado en la vida, por personas que han sido transformadas por el poder de Dios. Eso Dios quiere, pero también que nos involucremos en el servicio a Dios, en el servicio en la casa de Dios. A mí me impacta cuando llegan personas y dicen, pastor, aquí estoy para las que sea. Dígame lo que quiera que yo. Generalmente esa persona es la primera y última vez que la veo. No se ve más. Porque esa persona solamente quería impresionar y mostrar algo que no quería ni no tenía. Pero generalmente el que se queda, el que se sirve, viene callado y está ahí y se va involucrando y va recibiendo la impartición de la iglesia, se va quedando y luego empieza a funcionar ¿en qué? En el ministerio y en el propósito que Dios nos ha dado. Hay un ministerio que tenemos todos y es fácil, las casas de paz, donde las proyectamos en nuestra casa, invitamos a otra persona, le hablamos del Señor y eso es una bendición, las casas de paz. Ese es un ministerio que todos debiéramos tener en nuestra casa, ver la casa de paz, recibir la impartición y compartirla con otros, porque ese es parte del ministerio. Entonces, mis amados, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿por qué te preocupas de lo espiritual del otro si tú no te preocupas por lo espiritual tuyo? ¿Por qué te preocupas de cómo otro malgasta si tú no te has dado cuenta cómo estás malgastando? ¿Por qué te preocupas de las peleas de otra casa si tú no te has dado cuenta cómo peleas en tu casa? ¿Por qué te preocupas, cierto, por las cosas que están haciendo otros si tú no has hecho nada para progresar? Eso es clave. Porque eso es amarnos a nosotros mismos, querernos a nosotros mismos, porque nos amamos a nosotros mismos, así como amamos ¿a quién? Al prójimo. Es decir, mi vida espiritual, lo que yo vivo, yo anhelo que mi prójimo lo viva. Mi vida financiera, lo que yo vivo, yo quiero que mi prójimo lo viva. Mi vida ministerial, ¿cierto? Como yo la vivo, yo quiero que otro lo viva, ¿cierto? Y, mis amados, que podamos funcionar en familia, que mi vida en familia es un ejemplo para que otros la vivan. Y eso no hay que mostrarlo, eso no hay que mostrarse, eso la gente lo ve.
Lo ve cuando llegan a la casa, ¿cómo llegan? Llega uno, ¿cierto? Y el otro llega a los 5 minutos. Escuchaba un testimonio de una persona que me decía que una vez iba con los hijos, iba a un lote de ganado, iba una vaca, iba un toro, pero iban distanciados. Y le dice la niña, mire, aquí una familia de vacas. Dice, ¿por qué dice que es una familia? Porque mire, la mamá va adelante y el toro va atrás, lejos. Y así son algunas familias. No hay unidad, no hay compromiso, no hay compañerismo, no comen juntos en el comedor. No se nota. Y eso hay que volver a esos tiempos, a comer juntos. Y en el comedor no se habla de los problemas, se habla de esperanza, se habla de las próximas vacaciones, se habla de la segunda venida, se habla de la paz que está tratándose allí en Israel, de las cosas buenas que están pasando, no de los problemas. Porque si se habla de los problemas, se va a dañar el ambiente. Por eso, mi amado, ámate a ti mismo, porque un día Dios nos va a pedir cuenta. Oye, ¿qué hiciste de tu familia? ¿Qué hiciste de tu casa? ¿Qué hiciste en el ministerio? ¿Qué hiciste en la vida laboral? ¿Qué hiciste en la vida ministerial? ¿Qué hiciste en la vida familiar? ¿Qué hiciste en la vida de consejería? ¿Guiaste? ¿Encaminaste a otro? ¿Consejaste a otro? ¿Le guiaste? ¿O simplemente pasó sin pena ni gloria? Esto es poderoso. ¿Por qué? Porque el título de la predicación dice que afila tu hacha. ¿Y para qué se afila el hacha? Para cortar el árbol. Dice Juan el Bautista que el hacha está puesta sobre la raíz del árbol que no dé fruto, que no le importe su vida espiritual, que no le importe su vida familiar, que no le importe su vida financiera, que no le importe su vida social. Simplemente anda como se le da la gana. Por eso, mis amados, tenemos que entender la palabra y vivirla. Mañana algunos están haciendo ese trabajo y dicen, realmente yo necesito liberación. Eso es amarse a uno mismo. Mañana tenemos un spa espiritual. ¿Cuántos de aquí han ido a un spa en lo natural? Levanten la mano. Algunos han ido, ¿cierto? El jacuzzi, los masajes. Sí, eso es bueno. Pero lo espiritual es mucho más esencial. Porque a Dios le importa tanto lo interno como lo externo. O lo externo como lo interno. Darse un tiempo, me dedico un día para hacerme un spa espiritual, para ser ministrado, para ser liberado en áreas que aún no sabía, en opresiones que habían en mi vida, pero que el Espíritu Santo me revela y me da victoria. Por eso, mis amados, aquí les dejo. Ámese, valórese. Cuando una persona siente un agobio aquí, como una carga, aquí en el pecho, como una ansiedad, se levanta y con tristeza, y aunque todo esté bien en la casa aparentemente, la familia, las finanzas funcionan bien, pero siente ese agobio, esa carga, ese peso, es una señal de que necesita un spa espiritual, que necesita liberación, y generalmente liberación de iniquidad. 3 cosas que el Señor castiga: los pecados, las cosas que nosotros cometemos, la transgresión o rebelión. ¿Qué es transgresión o rebelión? Aquellas personas que son como Esaú, que le dijo Jacob, no te cases con cananeas. Y entonces Esaú dice, con mucho gusto, mi papá me dijo que no me casara con cananeas, pues me voy a casar con cananeas. Eso es transgresión, eso es rebelión. La persona que conociendo la verdad, la palabra, hace todo lo contrario, dice que para herir a otros, y el que se está matando es el mismo. Y el último es la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Es el pago que reciben las personas por los pecados de otros. Es decir, en esta vida todo se paga. Lo pagamos nosotros, lo pagan los hijos o lo pagan los nietos, pero alguien lo paga. No es que simplemente las cosas quedaron así y no se dio cuenta, no. Dios le dice a Jehú,
ve y haz esto, trae justicia a mi pueblo, erradica la iniquidad. Y va Jehú, pero se le pasa la mano. Es decir, hace más de lo que el Señor le dice, y también por eso vino juicio sobre él y sobre su familia. Entonces, mis amados, la iniquidad es el pago que reciben las personas y que se manifiestan en malas conexiones con la vida, fracasos, ¿cierto? Adulterios, separaciones, enfermedades, accidentes, maldiciones, ¿sí? sobre las personas, y no saben por qué, porque hay una maldición de iniquidad. Por eso yo te animo, si tú no lo has hecho, ahí, ámate a ti mismo, date un spa espiritual, busca un tiempo de liberación, de ministración, libérate y va a ver cómo disfrutas la vida con esperanza. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento vendrá para tu vida. Por eso, mi amado, afila tu hacha, es decir, preocúpate por ti. ¿En qué áreas? En lo espiritual, en lo familiar, en lo financiero, en lo ministerial, en lo laboral. Mira cómo va funcionando. De vez en cuando haz un pare y mira cómo va funcionando, para que arregle las cargas, ahí equipare la carga y sigue funcionando, sigue avanzando en el camino de la vida, en el camino que Dios nos trazó y en el camino donde Él va adelante guiándonos.